a toda institución humana, sea bien dirigida o sea mal dirigida. Ese es el mandato. El mandato es obedecer a toda institución humana. El domingo pasado hablábamos en los versículos 11 y 12 de cómo nuestra conducta como creyentes en este mundo debe ser buena para con los de afuera, nuestro testimonio, ya que somos extranjeros, que estamos de paso por este mundo. No sabemos cuántos años vamos a durar en esta tierra. Entonces nuestro testimonio tiene que ser bueno, ya que nos dirigimos a otra ciudad, a una celestial. Hoy vamos a hablar y abordar este tema que es bastante polémico y hasta complicado. Yo no podría predicar este mensaje en Cuba. Yo no podría predicarlo en Corea del Norte ni en China, porque me estaría esperando una patrulla allá afuera. Pero gracias a Dios que todavía, y escuche bien, todavía tenemos libertad para predicar todo el consejo de Dios. Aunque muchos creyentes no aprovechan ese todavía. Muchos creyentes están mudos, no predican la palabra, pero tenemos esa libertad todavía. Ahora, hermanos, debemos entender que todas las formas de gobierno, todas, sea democracia, sea dictadura de izquierda, dictadura de derecha, están llenas de maldad. Todas. Porque las dirigen hombres pecadores, pecadores caídos. No obstante, toda autoridad es establecida por Dios. Yo quiero que usted entienda eso. Aunque de manera individual ellos son impíos, como lo son, pero toda autoridad es establecida por Dios. Dios es quien establece la autoridad, sea de una manera o de otra, sea a través del voto, sea a través de lo que sea a través de que tengan mucho dinero y desplieguen una campaña publicitaria fuerte y ganen la presidencia o ganen la gobernación o ganen la alcaldía. Dios está detrás y Él es quien quita y quien pone reyes. Ahora vamos a examinar cuál es el mandato de Dios. La parte B de este versículo 13 dice: someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. La palabra someterse en griego significa ordenar en formación bajo la autoridad de un comandante. Es un término militar. Someterse es como ponerse en fila esperando la orden de un comandante. Eso es someterse. Proverbios 24, 21 al 22, la nueva traducción viviente dice: hijo mío, teme al Señor y al Rey. No te juntes con los rebeldes, porque repentinamente les vendrá la calamidad. ¿Quién sabe qué castigo le caerá por parte del Señor y del Rey? Ahora, no olvidemos que cuando Pedro escribe esta carta, él estaba bajo el gobierno de Nerón. Nerón fue uno de los emperadores más crueles y terribles. Nerón fue el que mandó a quemar la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos. Nerón mandaba a encender los cristianos vivos para iluminar los jardines del palacio. Era un hombre con una crueldad inimaginable, era un hombre sádico. Sin embargo, Pedro dice: sométanse a la autoridad. Sométanse a la autoridad. Casi una década antes de Pedro escribir esto, también bajo el gobierno de Nerón, Pablo escribió en Romanos 13:1:
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Dice Pablo, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, ese policía que tú ves que pasa ahí, es un servidor de Dios, dice la Biblia. Aunque el tipo sea un impío o sea ateo. Dice la Biblia que él es servidor de Dios. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, en este caso la pistola. Pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Pablo está diciendo que el policía es un vengador de Dios para castigar la maldad. Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos. No solamente por razón del castigo, no es por tenerle miedo al castigo solamente, sino también por causa de la conciencia. Recuerda que la conciencia, podríamos decir que es el máximo tribunal humano. La conciencia jamás te va a dejar tranquilo. La conciencia camina contigo, se baña contigo, duerme contigo. La conciencia tiene un lenguaje muy corto. Te va a decir está bien o está mal. Te va a decir lo hiciste bien o te va a decir lo hiciste mal. Así que no es por miedo, es por razón. Dice, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Cuando Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pedro dice, sométanse al rey y a los gobernadores. Ahora él habla de diferentes instancias de gobierno. Oiga, hermano, esto no tiene que ver con que a usted le guste. No tiene que ver con que a usted le guste el gobierno. A mí no me gusta Biden y sus políticas súper liberales. Tampoco me gustaba Trump, para nada. Ah, no, yo voy entonces a salir allá afuera, voy a bloquear el tránsito y voy a salir con un letrero que diga, no me gusta Biden. No. Como creyentes debemos someternos a ellos, aunque no nos gusten. Y la Biblia dice, toda persona, o sea, cada autoridad debe de dirigir dentro de los límites de su autoridad, entendiendo que solo Dios es soberano. No es que ellos sean reyes. No, no, no. No es que ellos pueden obligarnos a hacer lo que Dios no nos manda a hacer. Y vamos a caer al final. ¿Qué hacer cuando nos mandan a hacer lo que la Biblia nos prohíbe hacer? Cada autoridad debe dirigir dentro de los límites de su autoridad. Recuerde, cada autoridad humana tiene un límite. Tiene un límite en cuanto a jurisdicción y tiene un límite en cuanto a lo que pueden hacer. Por ejemplo, el policía de Harbor Township no puede tal vez operar en otra ciudad. El alcalde de esta ciudad no manda en la otra. El presidente de esta nación no manda en otra, o no debería. Todos tienen límites. Mire lo que dice Efesios 6:1. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Obedezcan a sus padres. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Oh, eso es casi una ofensa en el día de hoy. Pero está en Efesios capítulo 5, versículo 22. Entre otros versículos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
Luego dice Efesios 5:25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, en ningún momento, que hemos hablado del límite, en ningún momento Dios manda al marido a someter a la mujer. No. No. A lo que Dios manda al marido es amarla. A lo que Dios manda al marido es hacer un ejemplo de líder siervo. Líder siervo. ¿Recuerda lo que Jesús le dijo a los discípulos? El que quiera ser grande, comience ¿qué? Sirviendo. Líder siervo. No manda a someterla, sino hacer ejemplo de provisión, de protección y de ser un líder siervo como Cristo. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Se da cuenta usted? Todas son autoridades, pero limitadas, porque le van a dar cuenta a alguien. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que, como pastor, yo fui llamado por Dios a servir y a guiar en el contexto de una esfera particular de autoridad. Obedecer la autoridad. Hermanas, cuidado con esos mensajitos de empodérate, mujer. Cuidado con eso. Eso es un llamado a la rebeldía. Eso es un llamado a que no respete a tu marido. El llamado es a que nos empoderemos. ¿Sabe para qué? Para obedecer a Dios. Que nos empoderemos para ser fieles testigos de Cristo. Y como Pablo dice en otra de sus cartas, que las esposas que con su testimonio mudo alcancen la vida de sus esposos. Con su testimonio mudo. Hechos 1:8, usted lo conoce, pero recibiréis poder, serás empoderado cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Todo creyente ya tiene el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos. Así que debemos ser empoderados para obedecer. Empoderados para someternos a la autoridad. ¿Estamos entendiendo eso? Ese es el llamado de Dios. Recibimos poder del Espíritu Santo para someternos a la autoridad en los diferentes niveles. Los hijos se someten a los padres. Las esposas se someten voluntariamente a su esposo. El esposo se somete a Cristo. Y algunas veces surge la pregunta, y me la han hecho. ¿Y si el esposo no es un buen ejemplo como cabeza del hogar? Bueno, tu labor, hermana, si tú eres cristiana, no es darle un golpe de estado a tu esposo. Tu labor es ayudar a ese hombre a través de la oración y la enseñanza de la palabra, a que ese hombre tome el lugar que tiene que tomar como hombre de Dios, como cabeza del hogar. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Así que el llamado es a someterse a la autoridad en el nivel que sea. Y hermana soltera, si tú andas buscando un hombre para tú gobernarlo, tú no necesitas un marido. Tú te puedes comprar un peluche en una tienda. ¿Entiendes? Cómprate un peluche, hay unos bien grandes, y tú duermes con tu peluche abrazado. Tú no andas buscando un marido. Que el marido está supuesto a ser líder. Oiga bien mis palabras, líder siervo. El líder es el que más trabaja, es el que más sufre y es el que más lucha. No es un dictador, es un líder. ¿Entendemos eso? Ahora surge una pregunta, ¿por qué debemos someternos a las autoridades? Bueno, el mismo Pedro dice, por causa del Señor. ¿Usted quiere una causa mayor que esa? Porque el Señor lo dice.
Si usted es cristiano, usted se somete a la autoridad básicamente porque Dios te da la orden. Eso no significa que tu esposo sea la octava maravilla del mundo. Eso significa que él es tu cabeza. Eso no significa que el gobernador del estado sea un buen hombre. No, eso no es lo que significa. Es por causa del Señor. Porque esta es la voluntad de Dios, dice el versículo 15, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué hay muchos muchachos, muchos hijos torcidos? ¿Por qué la sociedad, el mundo está como está? Porque mucha gente, incluyendo cristianos, no respetan la autoridad. Porque la mujer le grita al hombre como si fuera el perrito chihuahua de la casa. No respeta el liderazgo del hombre. O porque el hombre no asume su liderazgo como el hombre de la casa. No llena ese lugar como debe llenarlo. Los muchachos crecen torcidos, desorientados. No saben ni siquiera qué son ni para dónde van. Así que los cristianos obedecen porque desean agradar a Dios, por causa del Señor. Los cristianos obedecen la autoridad terrenal para honrar la autoridad soberana de un Dios soberano. Es que queremos agradar a Dios. Aquí no está en juego si el tipo es demócrata o es republicano. No, eso no está en juego. Recuerde lo que dice Pablo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Algunos son electos por elección popular, otros por herencia, como en el caso de la monarquía, otros por sus grandes recursos económicos y otros por sus trampas políticas, en un altísimo porcentaje. Pero debemos entender que Dios está detrás de cada autoridad. Segunda de Corintios 10, dice así, el versículo 3. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que nosotros tenemos armas poderosas para resistir y para pelear contra las fuerzas del mal que se instalan en esos niveles de gobierno. Nosotros tenemos armas, nosotros tenemos el poder de la oración. De hecho, en primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así que debemos orar por nuestras autoridades. Debemos orar por los policías de nuestra ciudad, debemos orar por el gobernador del estado, por los alcaldes, debemos orar por las autoridades, por los que dirigen el board de educación, debemos orar por cada líder de la comunidad, debemos orar. Eso es lo primero que debemos hacer y es lo mayor que podemos hacer. Pero el versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien. Así que someternos a las autoridades civiles les calla la boca a los críticos del evangelio. Y esa palabra callar significa algo así como ponerle un bozal a un animal. Ponerle una mordaza para que no hable. Cuando nuestra actitud ante las autoridades es buena, ellos no tienen argumento. Ellos no tienen argumento.
Pablo le dice en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos antes. Así que cuando nos convertimos a Cristo de verdad, nosotros renunciamos a gobernarnos a nosotros mismos. Nosotros estamos ahora bajo el gobierno de Cristo. Si es que somos cristianos, estamos bajo un gobierno. Hermano, el mayor problema de la raza humana es ese, es someterse a alguien. Desde el Edén. Ese es el mayor problema. Dios le dice a Adán, de todo fruto, de todo árbol podrás comer, pero de ese no comas, porque el día que comas de ese morirás. Alguien dijo que había cerca de 3,000 diferentes árboles frutales. No, pues él no quería los 3,000, él quería ese. Porque ese fue el que Dios le dijo que no tocara. Ahora, ¿cómo debe ser nuestra actitud de sumisión ante la autoridad? Pedro dice en el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen libertad, la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como libres. No significa que nos sometamos por miedo, porque somos libres. Si hay alguien que realmente es libre, es el cristiano. Mire, somos libres del poder del pecado, del gobierno del pecado, de las consecuencias eternas del pecado. Somos libres del gobierno de Satanás. Somos libres de la maldición de la ley. Somos libres del control del mundo. Somos libres del poder de la muerte. Si hay alguien que es realmente libre en este globo terráqueo, se llaman los cristianos. Nosotros somos libres. Por lo tanto, no le tenemos miedo absolutamente a nadie. No le tenemos miedo a nada. No le tenemos miedo a nadie ni a nada. ¿Por qué? Porque somos libres. Cristo nos hizo libres en todo el sentido de la palabra. Ahora, Pedro está diciendo, no uses la libertad como pretexto para hacer lo malo. No uses esa libertad como pretexto para hacer lo malo, sino para glorificar a Dios. Ahora, y esta es la pregunta que muchos se hacen. ¿Qué pasa si una autoridad nos ordena hacer algo que Dios prohíbe? O nos prohíbe hacer algo que Dios nos manda. Bueno, sencillo. Entonces debemos obedecer a Dios y desobedecer al hombre. Esto no significa, hermano, que porque no te guste una autoridad o porque no te guste lo que esa autoridad hace, tú debes desobedecer. Imagínate que a ti te llegue el bill de la electricidad carísimo y de una forma inexplicable. Tú vas a la oficina y tú haces un reclamo. Pero sucede que cuando vas a la oficina, la persona de la oficina te ofende, te habla mal. ¿Qué tú vas a hacer? No, yo no me quedo dado de nadie. El que me la hace, me la paga.
Entonces tú comienzas a gritarle a esa persona también. Él te dice una cosa, tú le dices otra. Y comienzan y si lo haces, por favor, no digas que te congregas aquí. Di que tú vas a una iglesia en Atlantic City, en otro lado. No lo digas, porque le vas a hacer un daño horrible al testimonio de la iglesia. ¿A qué se refiere esto entonces? Bueno, imagínate que nos prohíban predicar con respeto y con amor lo que la Biblia enseña sobre el aborto y el matrimonio homosexual. O sea, debemos obedecer a la autoridad, es cierto. Pero solo a Dios se le debe la suprema obediencia. Solo a Dios. Solo a Dios. Habían hace unos años un intento en una ciudad, no recuerdo bien si en California, había un alcalde que había propuesto que los pastores tenían que llevarle una copia del sermón a las autoridades antes de predicarlo. De hecho, en algunos países se hace todavía, hay ese tipo de mordaza al evangelio. Imagínate que quieran obligar, yo como pastor me quieran obligar a casar a una pareja de lesbianas o de homosexuales. Yo simplemente voy a desobedecer. Con respeto, con amor, yo voy a desobedecer. Imagínate que nos prohíban eso. De hecho, en República Dominicana sometieron una ley, se llama la ley de odio. O sea, todo aquel predicador que diga que la homosexualidad es pecado, ya cae dentro de esa ley de odio. Y eso es una mentira burda, sucia. Porque no solo el homosexual, la lesbiana, es pecador. El borracho es pecador. El mentiroso es pecador. El fornicario y adúltero es pecador. Y el peor de los pecados, el que rechaza a Cristo, es el peor de los pecadores. En Hechos 4, 17, 20, apresaron a Juan y a Pedro, los amenazaron, diciéndole que no enseñasen en el nombre de Cristo. Y en el versículo 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Podemos? No podemos. Y en el siguiente capítulo, ellos les recalcan lo mismo, y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando la autoridad te quiere hacer, obligar a hacer algo que la Biblia te lo prohíbe, o te quiere prohibir algo que la Biblia te manda, pues ¿qué podemos hacer? Bueno, número uno, reclamarle a las autoridades. No, porque el hecho de que seamos cristianos no significa que somos de otro planeta. Mire, en Daniel capítulo 1 vemos el caso de Daniel. Daniel tenía 15 años, hermano. 15. Y dice Daniel 1, versículo 8, que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y entonces
En el versículo 12, él fue ante la autoridad y le dijo, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días. Mire cómo este joven de 15 años se acerca a su autoridad, al jefe de los eunucos que le iba a dar la ración de comida. Él le dijo, te ruego. Tú puedes decirle a la autoridad, yo te ruego que me permitas hacer esto. Podemos hablar. En una ocasión, Pablo lo iban a golpear, lo iban a latigar y él le dijo, ¿es justo que golpees a un ciudadano romano? Él hizo uso de su ciudadanía romana para decirle que no lo golpeara. Ahora, en otra ocasión, vemos que a él lo cruzaron en una canasta por el muro para que escapara. Ahí él no protestó, ahí él agarró la mochila. En otra ocasión, vemos en Hechos 16 que él se dejó apresar, porque Dios tenía el plan de salvar a la familia del carcelero. Así que Dios, si tenemos comunión con Él, nos va a dar la salida en cada caso. Pero los cristianos podemos llamar a los congresistas de nuestro estado cuando quieren aprobar una ley contraria a la palabra, cuando quieren traer cosas que van en contra de nuestra comunidad latina. Nosotros podemos protestar, llamarlos con mucho respeto. ¿Quién dijo que no? Nosotros podemos y debemos hacerlo. Nosotros podemos participar en una marcha frente al Congreso también. ¿Por qué no? Ahora recuerde, debemos mostrar el carácter de Cristo. Porque si usted va a hacer desorden frente al Congreso, usted está actuando como un impío y usted no está dando testimonio de Cristo en su vida. Pero debemos hacerlo. Nosotros no podemos encerrarnos en una burbuja y me voy en gloria y me voy en gloria mientras el mundo está ardiendo. Nosotros podemos usar las redes sociales. ¿Sabe? Hay gente y aún cristianos que usan las redes sociales para postear cuando están de vacaciones, cuando se están comiendo una buena comida y esa clase de sandeces. Usa las redes sociales para protestar contra las leyes dañinas contra el evangelio o que le hacen daño a la comunidad latina. Usa esas redes con respeto. Usa esas redes para protestar contra los presupuestos que se usan para favorecer el aborto, el asesinato de niños en el vientre. Puedes usar esas redes. ¿Sabe? Hoy en día, como que a todo se le quiere cambiar el nombre. Unos son pro vida y otros son pro choice. O sea, tú me vas a decir a mí que tú puedes elegir matar, asesinar vilmente a un bebé en su vientre. Es un asesinato y de su peor marca. Y nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que denunciarlo con respeto, pero tenemos que hacerlo. Y si tenemos que ir a la cárcel por eso, pues como dijo alguien, abrimos un ministerio en la cárcel. No podemos dejar de hablar la palabra de Dios. No podemos andar de lambiscones detrás de los gobiernos tampoco.
Uno ve, por ejemplo, yo vi un predicador hondureño, un multimillonario de ahí de Florida, que fue a Honduras y casi endiosó al presidente, que gracias a Dios ahora va a salir. Un hombre involucrado en acusaciones de narcotráfico, que ha hundido a Honduras en la miseria más cruel. Y con una lambisconería, hermano, los predicadores del evangelio, los cristianos, no estamos para andar lambiéndole a los políticos. ¿Usted entiende eso, hermano? Si usted quiere votar por alguien, vote, pero no andamos para eso. Nosotros le servimos a un rey, a Cristo. Nosotros no andamos para eso. Mire cómo se dividió la iglesia, lo que llamamos iglesia, en Estados Unidos en las elecciones pasadas. Se dividió detrás de un hombre. Un hombre con un nivel moral por el suelo. Alguien escribió la idolatría de la iglesia por Trump. Un artículo terrible. Idolatrando a este hombre. Nosotros no estamos para eso, por amor a Dios. Pero si usted va a protestar, si usted va a poner un tweet o en Facebook, va a escribir, hermano, hermana, mida su palabra. No escriba lo mismo que escribe el impío. Yo puedo escribir en contra de algo sin faltarle respeto a la gente. ¿Sí o no? O usted tiene que decir malas palabras y tiene que ofender la moral de la gente para usted decir, yo no estoy de acuerdo con el aborto, porque el aborto es el asesinato de un niño. Yo creo que desde que el niño es concebido es una vida. Y el Salmo 139 dice, y usted puede elaborar su argumento con todo respeto. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, confrontar las autoridades directamente. Por eso dije al principio, los cristianos somos libres. Nosotros no podemos andar con miedo. Recuerdo un ministro por allá por Arizona, un policía racista detenía cada rato a su esposa en la calle, nacida aquí en Estados Unidos, que habla inglés como lengua original, habla un poquito de español, pero tiene un apellido hispano. Entonces, por el apellido hispano lo paraban. Y ellos iban a demandarlo, iban a demandar a la policía, claro que sí. Claro. Yo estuve a punto de hacerlo con uno también. Pero yo no me puedo ir como un impío a decirle dos cosas al policía, aunque el tipo se lo merezca. Pero no, esa no es la forma. Existen leyes. Usted puede buscar un buen abogado, que el abogado se encargue. Y a veces si es impío el abogado le trabaja mejor. Pero que lo haga él. Pero usted, cuidado, cuide usted su testimonio. Porque nosotros le servimos a Cristo. Por ejemplo, Natán, y usted puede ver eso en 2 de Samuel, Natán confrontó a David. ¿Se recuerdan? El profeta Natán y le dijo una parábola al rey. Me imagino que él entró y le dijo, para siempre vive el rey, y se postró. Mi señor el rey, había un hombre en la ciudad que tenía muchas ovejitas. Pero un día le llegó visita y en vez de matarla, una de las que él tenía, le cogió la ovejita al vecino. ¡Oh, ese hombre debe pagar 4 veces! Y el rey se enfureció. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Wow, se necesitan profetas como Natán. No los profetas lambiscones que hay hoy. Y en nuestros países latinoamericanos es peor aún.
Uno ve estos pastores que se enganchan en la política, pero usted sabe para qué es. Es para hacerse millonario. ¿Se recuerda cuando Daniel confrontó a Belsasar, el nieto de Nabucodonosor? Que se le aparece una mano sola escribiéndole en la pared y le dice, tu reino ha sido pesado y ha sido encontrado falto. Y Daniel lo confronta. ¿Se recuerda Juan el Bautista cuando le dijo al rey Herodes, no te es lícito acostarte con la mujer de tu hermano? Le cortaron la cabeza, pero él confrontó al rey. Así que podemos confrontar las autoridades. Podemos escribir en Twitter, podemos escribir en Facebook. De hecho, yo los animo a que lo hagan. No nos hagamos de la vista gorda cuando las autoridades están haciendo algo contrario a las iglesias, contrario a la predicación del evangelio, contrario a nuestra comunidad latina. No nos hagamos los locos, como que eso no es conmigo. Y por último, hay momentos en que hay que desobedecer. Por ejemplo, las parteras en Egipto. ¿Se recuerdan la historia? La orden era que mataran. Cada bebé hebreo que naciera había que matarlo. ¿Qué hicieron ellas? Todo lo contrario. Y eso es lo que un médico o una enfermera cristianos deberían hacer cuando la orden es matar a un bebé. Es hacer totalmente lo contrario. Si a un pastor le prohíben predicar todo el consejo de Dios, no tiene otra opción que desobedecer. Si a mí me prohíben predicar contra el aborto y contra el matrimonio homosexual, yo voy a seguir haciendo exactamente eso mismo. Exactamente eso mismo. ¿Por qué? Nosotros no estamos en un casting de popularidad, buscando ser populares. Nosotros buscamos glorificar a Dios en lo que hacemos. Hay una historia de un hombre, ya él partió con el Señor a principios en el año 2000 por ahí. Se llamaba Richard Wurmbrand. Él escribió el libro Torturado por Cristo. Fue el primer libro en inglés que yo leí. Este hombre duró cerca de 13 años en las cárceles de lo que se llamaba el bloque de repúblicas socialistas soviéticas. Este hombre era un economista de los mejores en Rumania o Rumanía, no sé cómo se pronuncia. Y un día él estaba enfermo y se fue a un campo, y en ese campo un hombre sin letra, un pobre carpintero, le predicó de Cristo, y ese día él se convirtió a Cristo. Se convirtió de tal manera que abandonó los negocios, trabajaba en la bolsa de valores, era un hombre que hacía mucho dinero y dejó todo por Cristo. La esposa se convirtió luego. Y ya en medio de la dictadura comunista, hicieron toda una asamblea para elogiar al comunismo. Y todos los ministros elogiaban al comunismo. Y la esposa le dijo, ¿y tú no vas a decir nada? Él se paró en medio de aquella asamblea y dijo, todo lo que han dicho es mentira. Estaban las autoridades delante de él. Todo lo que han dicho es mentira. Y dijo, nosotros como predicadores no estamos llamados a legitimar lo que está haciendo esta gente. Nosotros le debemos gloria a Cristo y solo a Cristo. Este hombre fue sometido a las peores torturas que usted pueda imaginarse. Y duró 8 años preso, y al final de esos 8 años
lo fue a visitar el secretario el secretario personal del que dirigía la inteligencia en Rusia. Y él se ganó para Cristo, este hombre. Este hombre se fue de la cárcel y como quien firmaba las órdenes de libertad, era su jefe, él le traspapeló el nombre de él y el hombre salió. Ahora, imagínense para qué salió él. Él salió a predicar el evangelio otra vez. Léase ese libro, es buenísimo. Está en inglés y creo que está en español. A mí me lo regalaron en inglés y me vi obligado a leerlo en inglés. Pero disfruté cada página. Este hombre cae preso otra vez. Su esposa cae presa también. Su hijo andaba por ahí vagando. Él sí está vivo, él cuenta todo. Y él cuenta algo, voy a leer brevemente lo que él dijo. Él dijo, llegamos a un acuerdo con los guardias, que cada vez que predicáramos el evangelio a los otros presos y a los guardias, ellos nos golpearían. Así que todos éramos felices, nosotros predicando y ellos golpeando. ¿Qué les parece? Hermano, los amigos de Daniel desobedecieron la orden de Nabucodonosor de postrarse ante la imagen. Daniel desobedeció la orden de no orarle a otro que no fuera el rey. Él fue y oró 3 veces con la ventana abierta, como siempre lo hacía. Así que, aun cuando lleguemos a ese punto, debemos hacerlo, y quiero que me entienda, debemos hacerlo en sumisión a las autoridades. Si usted va a desobedecer a una autoridad, desobedézcala con altura. Con altura. ¿Usted cree que Daniel, después de orar 3 veces, de desobedecer el edicto del rey, cree usted que Daniel comenzó a gritarles cosas a los guardias que fueron a apresarlo? ¿Cree usted que él fue desgraciado porque ustedes vienen? Yo estaba orando tranquilo, ustedes vinieron aquí, déjenme en paz. No. ¿Verdad que no? ¿O ustedes vienen por mí? Ok, no hay problema. ¿Creen ustedes que los 3 jóvenes que fueron a aquel horno de fuego ofrecieron resistencia cuando los guardias fueron a buscarlo? Claro que no. ¿Sabe por qué? Porque ellos le dijeron, sepa tú, oh rey, que no vamos a postrarnos ante tu estatua. Nuestro Dios puede librarnos. Y si no, porque hay un y si no. Hay creyentes, hay cristianos que piensan que el hecho de obedecer a Dios nos va a... Cuando obedecemos a Dios, Dios está comprometido a librarnos. Y eso no es así. ¿Usted me está entendiendo? Eso no es así. Y Dios va a hacer lo que Él crea conforme a su sabiduría y conforme a su soberanía y su poder. Necesitamos obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que Dios haga, Él es Dios.
Amén. Estos 3 jóvenes le dijeron que no vamos a postrarnos ante la imagen. No nos vamos a postrar. Nuestro Dios puede librarnos, pero si no nos libra, sepas tú que no nos vamos a postrar ante esa imagen. ¿Usted está entendiendo, hermano? Así que debemos estar dispuestos a sufrir con humildad a causa de nuestra fidelidad a Cristo. Debemos estar dispuestos. Si usted no está dispuesto al sufrimiento por causa de Cristo, entonces cuando venga la presión, usted va a salir corriendo. No soy yo, es fulana, mira, yo no, y usted va a salir corriendo. Hermanos, hoy hay 340 millones de cristianos sufriendo persecución en el mundo. Los están matando. Todos los días están matando cristianos por causa de su fe. Todos los días. Nosotros, muy bien, gracias. Nosotros estamos muy cómodos, muy entretenidos. Nos gusta más la farándula que la predicación seria del Evangelio. Queremos que nos rasquen el oído, que nos digan cositas dulces, que no toquen mi pecado, porque ese es mi ídolo. Como dijo Juan Calvino, cada día levantamos nuevos ídolos. Quiero terminar con Mateo 22. Mateo 22, 17 al 21. Los fariseos se le acercan a Jesús y le dicen, ¿qué te parece? ¿Es justo darle tributo al César o no? Y póngame atención que estoy terminando, por favor. Olvídese del sonido. ¿Es justo, es lícito darle tributo a César o no? Dice el versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos les presentaron un denario. Entonces Jesús les dijo, ¿de quién es esta imagen? ¿Y la inscripción? Y ellos le dijeron, esa imagen es de César. Jesús les respondió, denle pues al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, la moneda tenía una imagen. Denle a César el dinero. Al fin y al cabo el gobierno lo que quiere es tu dinero. ¿A quién le gusta pagar impuestos aquí? No hay nadie con problemas, ese tipo de problemas psicológicos, ¿verdad que no? Sí, porque eso sería un problema mental. Denle al César lo que es del César, porque la moneda tiene la imagen del César. Pero él dice luego, y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué él dijo eso? Porque tú tienes la imagen de Dios. Tú fuiste creado a imagen de Dios. En otras palabras, dale al gobierno lo que es del gobierno, dale los impuestos, págale lo que tiene que pagarle, pero recuerda que tú tienes la imagen de Dios.
Tu vida le pertenece a Dios porque Él plasmó su imagen en ti. Tú le debes fidelidad a Dios. Tú le debes lealtad a Dios. Tú le debes obediencia absoluta sin cuestionar a Dios y solo a Dios. Obedecemos las autoridades, pero solo a Dios le debemos obediencia ciega, absoluta, sin cuestionamiento, porque Él es Dios. Sin cuestionar que por qué dice esto, por qué dice aquello. Lo que Dios dijo, Dios lo dijo, obedécelo, punto. Dale a Dios lo que es de Dios, para que te vaya bien, para que un día estés en su presencia disfrutando de Él por siempre. Amén. Vamos a estar de pie, por favor.